estoy solo, mi corazón es de los que todavía buscan en el viento algunas 11:04. Ahora sí, ingresamos formalmente en la segunda hora del programa y vamos a lo prometido, que es la primera entrevista del día de hoy. Él es politólogo, su nombre es Sergio De Piero y está del otro lado de la línea. Sergio, buenos días, Dante Palma te saluda. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo estás? Muy bien, una alegría escucharte, Sergio, después de tanto tiempo. Igualmente. Mirá, Sergio, la excusa era el primer año de Alberto, si querés, como para romper el hielo, pero si tuvieras que hacer eso, un análisis acerca de lo más positivo y lo más negativo, los aspectos positivos y los más negativos, ¿qué dirías? Lo primero que es lo más, digamos, me parece relevante, es que, bueno, Alberto Fernández, o quien hubiera ganado el año pasado, se preparaba para desplegar un conjunto de políticas, llevar adelante una cantidad de acciones en un mundo totalmente distinto al que finalmente se presentó, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay como dos variables. Una es cuáles eran las expectativas que generaba Alberto Fernández como presidente, que eso desde luego hay que evaluarlo, y lo otro es cómo funciona eso en una situación absolutamente anómala para nosotros, desconocida totalmente, como es esta pandemia, ¿no? Que bueno, hay que ir 100 años para atrás para ver algo más o menos parecido. Sí. Con lo cual, a primera vista uno puede decir, Alberto Fernández, en términos de punteo de temas de campaña electoral, me parece que trató de ser bastante fiel a aquellas cosas que había prometido, ¿no? Y en los términos que lo había prometido. Se trató la ley de aborto, tiene sanción de diputados, que él lo había propuesto. La reforma judicial enviada al Congreso, que todavía falta que lo trate el Senado, está hecha con las características que Alberto Fernández lo planteó en la campaña, ¿no? Que era ampliar el espacio de decisión, digamos, de Comodoro Pi, ampliando mayor cantidad de juzgados. O sea que, por tomar dos puntos, me parece que ahí caminó en los términos que él planteaba. Después, bueno, me parece que su base electoral central, que son los sectores populares, efectivamente se vieron tremendamente castigados por la pandemia, viniendo de una situación grave como fue el macrismo durante 4 años, ¿no? Entonces, bueno, desde luego ahí uno puede decir que de alguna manera empieza de vuelta el gobierno de Alberto Fernández a medida que la pandemia, esperemos, empiece a quedar atrás con la vacunación masiva, ¿no? Entonces, bueno, ahí está eso que efectivamente quedó pendiente, me parece, por la pandemia, aunque hay que, me parece, destacar que el gobierno desde el primer día habló de cuidados y generó políticas en esa línea, ¿no? Como el IFE, como los ATP, etcétera. Sergio, a propósito de esto que me acabas de decir, que creo que va en línea con la última nota que leí tuya ahí en el Destape, esta idea de que empieza una nueva etapa. Vuelvo sobre eso y te pregunto, porque a ver, desde mi punto de vista, a mí me pareció que antes de la pandemia el gobierno en algún punto estaba entre paréntesis en función de la negociación con los acreedores, y que después vino la pandemia y quedó entre paréntesis como todos los gobiernos del mundo, diría yo. Entonces, en realidad la pregunta sería, ¿fueron circunstancias externas las que hicieron que este gobierno le pareciera arrancar, o en realidad es la característica de este gobierno, esta suerte de sensación de paréntesis, y en realidad no queda más que esperar que esto siga así en los próximos años, aún sin pandemia? Mira, el gobierno el Frente tiene una característica, que es que no ha sufrido rupturas relevantes a lo largo de un año, ¿no? Me parece que eso, pensemos que el Frente de Todos se constituyó con gente que meses antes iban a estrategias electorales separadas. Sí. Bueno, la decisión de Cristina de ofrecer la candidatura a Alberto Fernández facilitó, digamos, la unión, y finalmente fue, curiosamente, una decisión de Cristina Fernández fue la prenda de unión que parecía ser la mujer, que era la prenda de división, ¿no? Sí. Por otra parte. Entonces me parece que durante un año el Frente se mantiene unido, pues no ha tenido fracturas en el Congreso, que me parece lo principal, ha habido alguna voz un poco disidente, digamos, pero me parece que es importante que se ha mantenido unido como un rasgo, de decir, bueno, el gobierno puede encarar de aquí en adelante políticas sabiendo que tiene respaldo interno. Al mismo tiempo, me parece que eso es un dato a tener en cuenta siempre. Esto es una coalición, ¿no? Donde hay actores de distinto peso,
pero finalmente están con estrategias o que venían de estrategias distintas y que pueden pensar en acumular en sentidos distintos. Entonces, bueno, mi impresión es que Alberto Fernández está todo el tiempo, digamos, lidiando entre tomar algunas decisiones y evitar que se genere alguna grieta, digamos, al interior de la coalición, ¿no? Entonces me parece que eso, bueno, es una fortaleza, pero también es una debilidad, en el sentido de que, bueno, es más conversado todo, ¿no? En ese sentido. Creo que también es una fortaleza porque le permite tener estos números en el Congreso. Pero sin duda, bueno, tal vez puede volverlo más lento en sus decisiones, si vos querés. Ahora, Sergio, también hablaste del Congreso y obviamente, bueno, en esta semana, naturalmente el tema más importante fue la aprobación del proyecto de la IBE en diputados. Y te quería preguntar, a propósito también de otros análisis que he escuchado, porque algunos dicen, bueno, mira, en realidad discutir el aborto en este momento favorece al gobierno porque lo que hace es dividir a la oposición. Y después escuché otros que dicen exactamente lo contrario, es decir, este no es el momento, esto genera todavía una grieta justamente en una coalición que en algún punto eso tiene distintos puntos de vista y que necesita estar unida. ¿Cuál es tu mirada al respecto? No, a mí me parece que al gobierno es difícil evaluar, digamos, hasta dónde llega lo que una medida favorece a un gobierno, digamos, ¿no? A mí me parece que lo muestra como cumpliendo aquello que prometió en la campaña, ¿no? Se sabe que hay distintos temas de política que no se acomodan necesariamente a las coaliciones políticas existentes y son transversales, ¿no? De todos modos, si uno mira la votación del otro día, fue más favorita, favoreció más la aprobación del IBL en el Frente de Todos que en la coalición Cambiemos, ¿no? Donde hubo más oposición y fue más grande el porcentaje de opositores, más grande el porcentaje que apoyaban el Frente de Todos. Pero aún cuando había un porcentaje que se oponía, me parece que yo no vi tanto ruido interno, digamos, más allá de que votaron en otro sentido algunos diputados del Frente de Todos que el proyecto oficial, pero lo pone al gobierno cumpliendo aquellas campañas. Las leyes que dividen nunca tienen un buen momento para ser aplicadas. Me parece que es inevitable que se paguen algunos costos en ese sentido. Pero el gobierno, Alberto Fernández lo prometió en campaña y cumple, y me parece que eso es un rasgo bastante relevante de su gestión, ¿no? Sé que no sé si lo hiciste, yo te confieso que lo hice a ojo, así que no tengo el dato preciso, pero digo, haciendo un análisis del modo en que se votó en la Cámara de Diputados, te lo digo así rápido, más o menos eso, mayoría del Frente de Todos a favor de la legalización, mayoría de Juntos por el Cambio en contra, incluso una discriminación que puede ser etaria, así en general sub 40 o sub 45 votando a favor de la legalización y los sobre 45 en general votando en contra. Eso, digamos, permite dar una pauta del nuevo mapa que se está configurando o del mapa político que se está configurando de aquí de cara al futuro o no. Mira, otras leyes que generaron mucha discusión, la 125, el matrimonio igualitario, la identidad de género y ahora la interrupción voluntaria del embarazo, mostró esos cortes variados, como vos señalaste, Dante, vinculado a la edad, por ejemplo, de los legisladores y legisladoras, o vinculado a la pertenencia territorial, digamos, ¿no? Ahora, en eso no hay línea, no sé si es tan transparente, digamos, ¿no? Donde también los pesos ideológicos siguen teniendo un valor importante. Por ejemplo, fue más contundente el apoyo en PBA de la provincia de Buenos Aires que de los legisladores de la Cava, por ejemplo, ¿no? Sí. Río Negro es la única provincia que todos los legisladores votaron a favor. Sí. No sé, a veces algunas pertenencias territoriales nos dicen algo y a veces no. Es variado el mapa en Argentina en ese sentido. Y ahora específicamente te llevo al terreno de la oposición, independientemente del aborto y de esta votación. ¿Qué tipo de oposición estás imaginando a futuro, digamos? Porque la que se presenta, siempre te lo voy a decir así, la que se presenta como, ¿no? La que se presenta como dura, la línea Macri, o la que se presenta como supuestamente moderada y dialoguista, una línea Rodríguez Larreta Vidal.
Mira, a mí me parece que no hay mucho margen para la oposición para construir política, ¿no? Me parece que se va a presentar y uno lo ve, digo, los moderados de la oposición tienen declaraciones que no precisamente parecen moderadas, sí, muchas no veces, moderada, ¿no? Sí. Si Larreta quiere disputar el liderazgo a Mauricio Macri, si Mauricio Macri presenta batalla, todo indica que lo va a hacer. Me parece que la discusión por ese 30% que puede reunir de piso esa coalición es un discurso intransigente con el gobierno. Me parece que no hay margen, y Larreta se ha mostrado en esta discusión fíjate vos, digamos, ¿no? Ponían en los medios, algún medio, una tapa de La Nación del año pasado diciendo que Alberto Fernández quería rediscutir la coparticipación que había recibido la ciudad de Buenos Aires. Sí. Apareció de vuelta en febrero, como que el diálogo venía, y hoy Larreta dice que nunca supo nada, se pone un discurso intransigente de que le están robando, sacando, etcétera. Me parece que la idea de que hay blandos, de que hay una posibilidad de construir, ¿no? Digamos, desde las palomas opositoras, eso no va a pasar, y el discurso va a ser, me parece, globalmente más tirando a la intransigencia que al diálogo. Y esta sí es la última. Vos ves que en la estrategia específicamente a la de Macri te hablo, hay una especie de estrategia espejo a lo que hizo Cristina después a partir del 2016, en el sentido de otra vez, apuntar, si querés, a un núcleo duro, de modo tal de garantizar 25, 30, 35%, y luego hacia adentro del partido, en todo caso condicionar la negociación diciendo, mira, bueno, yo tengo este 30%, no me alcanza para ganar, pero sentate en mi mesa y yo pongo las condiciones. ¿Vos ves algo así o es distinto? Mira, puede ser, o sea, lo que hemos visto en estos días, fíjate, yo decía el otro día, que si se quiere es un poco gracioso, se habla del cerco que tiene mediático del que goza Rodríguez Larreta, y finalmente, cuando salieron hace 2 semanas un grupo de periodistas a, digamos, pegarle fuerte, bueno, era claramente que estaba Mauricio Macri detrás de eso, ¿no? El que rompió el cerco ese fue Macri y no fue la oposición de la ciudad. Sí. Me parece que, como vos decís, digamos, Macri hoy es el político nacional con peor imagen, o sea, que sabe que sus chances de ir a una candidatura presidencial son muy, muy lejanas. Me parece que es eso, que va a demostrar que él, con toda esa mala imagen, es la voz de ese 30%, y que Larreta en todo caso tendrá que disputar mucho ahí para poder conseguirla. Pero me parece que tiene muchos problemas la oposición para lograr ahí ser una estrategia ganadora. Veremos qué pasa el año que viene, ¿no? Sí, veremos. Está abierto en todo sentido lo que pasa en este país. Sergio, te mando un abrazo grande. Gracias a vos, Dante, un abrazo grande. Escuchamos entonces a Sergio De Piero, que es politólogo. Les había prometido una mirada interesante, creo que cumplió nuestras expectativas. Así que recuerden que nos pueden escribir a nuestras redes, al Facebook No Estoy Solo, también al Twitter, que es no_estoy_solo, ese siempre es el más difícil. Y si no, directamente al Instagram, que es No Estoy Solo Radio.